La innovación es el alma del progreso de una nación. La frase es del presidente chino Xi Jinping y es la coordenada que ha marcado el desarrollo impresionante de la República Popular China. Dato duro. De acuerdo a un instituto de investigación australiano, no es de Beijing, ni de ninguna otra ciudad china, ni de ningún otro país del sur global, China domina 66 de los 74 renglones de tecnologías críticas, lo cual equivale al 90% del dominio tecnológico. Asimismo, China es el país que más patentes registra al año en todo el mundo, lo cual es un indicador de la vitalidad de sus innovaciones. Asimismo, China es el país que más crece y el cual presenta un modelo político y económico eficiente que se acerca hacia el objetivo histórico y estratégico que se han propuesto, que los chinos vivan una vida modestamente acomodada. Soy Carlos Arellán Solórzano, este es El Mundo en Contexto y este es nuestro tema de abril en la jornada de hoy. China, líder en la innovación y la tecnología en el mundo. Las ventajas tecnológicas que tiene el gigante asiático y que siguen desarrollando es una realidad que ya nadie puede negar. Por eso mismo, el presidente Xi Jinping ha publicado un artículo sobre la planificación y el desarrollo proactivo de las industrias del futuro, en donde pone el foco en cómo la transición tecnológica es el núcleo para garantizar el crecimiento nacional y su influencia global. Cultivar y desarrollar las industrias del futuro es de gran importancia para tomar la iniciativa en el desarrollo, promover nuevas fuerzas productivas de calidad y mejorar la calidad de vida de las personas. Este es el centro del nuevo artículo publicado por el presidente de China, Xi Jinping, en el marco del inicio del 15º Plan Quinquenal del gigante asiático. El artículo, de quien también es secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, promociona una doctrina económica que prioriza la transición tecnológica por encima del crecimiento intensivo en mano de obra, escenario que el gigante asiático ya viene consolidando desde hace años, como por ejemplo en la superfábrica de vehículos eléctricos de China, donde trabajan más de 700 robots. Lo primero es el increíble nivel de automatización e inteligencia en esta fábrica. Los procesos clave están 100% automatizados. Además, hemos presentado el primer sistema industrial de inspección por inteligencia artificial, que aumenta la precisión un 99,99%. Xi Jinping remarca que se debe reforzar la coordinación industrial para garantizar que el pasado, el presente y el futuro se refuercen entre sí en una nueva era donde el desarrollo sea compartido. No es por nada que China ha establecido más de 110.000 puntos de datos de alta calidad para entrenar sus grandes modelos y mejorar la infraestructura digital. Además de destinar 2,5 billones de yuanes, es decir, 360.000 millones de dólares, específicamente a las industrias estratégicas emergentes para impulsar nuevos motores de crecimiento con las nuevas tecnologías. El sector de la alta tecnología, incluida la inteligencia artificial, es todavía una industria joven, creada por y para jóvenes. Está estrechamente ligada a la modernización, la fortaleza nacional y la revitalización de China. Depositamos nuestras esperanzas en su generación. El artículo del timonel chino, publicado en la 11º número de la revista Quishi, ratifica que China no solo busca un crecimiento tecnológico, sino asumir el liderazgo en el mundo del futuro. Y durante los últimos 4 días, China fue epicentro de la Exposición Mundial de la Industria Inteligente llevada a cabo en la ciudad de Tianjin. El evento reunió a más de 700 expositores internacionales para presentar los últimos avances tecnológicos, esto en materia de inteligencia artificial. Desde fábricas inteligentes hasta robots con forma humana, la exposición se desarrolló bajo el lema Inteligencia, amplio espacio de desarrollo y motor de crecimiento sostenible, lo que se consolidó como uno de los epicentros globales más importantes para la presentación de tecnología de vanguardia en inteligencia artificial y automatización industrial. Pero además, China expuso vehículos inteligentes conectados, economía de baja altitud y aeroespacial comercial, vida inteligente, entre otras áreas de desarrollo. Francamente, no sé el número exacto de visitantes ni el tamaño, pero definitivamente se puede ver muchas zonas expositivas interesantes. Este es específicamente para robots humanoides. Si te interesa este tema en concreto, definitivamente no querrás perderte este.
y puedes ver que muchos robots humanoides funcionales están expuestos aquí. Y el espacio estuvo organizado en una gran área expositiva integral con 6 salas temáticas especializadas, esto en 130.000 metros cuadrados. Había un pabellón dedicado a la integración de la IA en cuerpos físicos, otra de presentación de vehículos aéreos no tripulados, de reparto comercial, carros inteligentes, así como vida e industria inteligente. La Expo impulsará la firma centralizada entre empresas estratégicas con más de 500 grupos de compradores profesionales que participarán en actividades de intercambio durante la exhibición. Y el protagonismo que está tomando el gigante asiático en las tecnologías de vanguardia no está solo en el desarrollo de estas exposiciones. Recientemente el gigante asiático ha mostrado al mundo cómo la implementación de la tecnología en las universidades ayudan a potenciar el aprendizaje de sus estudiantes, no solo nacionales, sino también extranjeros. Hemos tenido estudiantes originales de más de 60 naciones que han estudiado acá. Incluso de países como Cuba y Serbia que se forman acá, formándose como profesionales. Esperamos que vengan más de estos u otros países. La universidad ha integrado la inteligencia artificial, telemedicina de 5G y plataformas de salud digital para todos sus programas clínicos y educativos. Además, el plan de estudio incluye la recopilación de historiales médicos a través del sistema informático o simuladores virtuales que permiten a los estudiantes de medicina practicar cirugías complejas, esto de manera segura, antes de realizarlas. Otro ejemplo de que China está en el futuro es el desarrollo del primer sistema de microscopio electrónico de transmisión impulsado por inteligencia artificial llamado AEYE-1. La tecnología funciona como un ojo inteligente que visualiza el mundo atómico y permite una operación automatizada de todo el flujo de trabajo que va desde la transferencia de muestras hasta el análisis. AEYE-1 puede analizar en promedio 168 muestras por día y obtener más de 4.000 imágenes, mientras genera automáticamente informes analíticos profesionales que contienen información microestructural completa con estadísticas cuantitativas, esto a gran escala. Bien, y cada día que pasa, la inteligencia artificial tiene más incidencia en nuestra realidad, tanto en el plano económico como en el político y social. Su implementación ya no tiene vuelta atrás y ahora los líderes mundiales tienen la tarea de evaluar los riesgos que plantea para la humanidad en el mercado laboral. El último en hacerlo fue el presidente ruso Vladimir Putin, quien en una sesión del Foro Económico Eurasiático en Astana señaló que la inteligencia artificial es una realidad inevitable que ya está sustituyendo al personal en los niveles más básicos de producción. En cuanto a la inteligencia artificial, es un área completamente nueva, pero muy prometedora de interacción integradora. Estamos hablando de tecnologías estratégicas que se están convirtiendo en un factor importante para garantizar la competitividad global, el crecimiento económico y el progreso. El desarrollo de la inteligencia artificial es inevitable e irreversible. Así lo ha destacado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una sesión del Foro Económico Eurasiático. El mandatario señaló que la humanidad debe estar preparado para los cambios que se avecinan y aprovechar el desarrollo de la inteligencia artificial como un motor para el crecimiento económico, porque si bien esta nueva tecnología representa importantes riesgos, también implica importantes oportunidades. Bajo ese enfoque, Rusia está aplicando la inteligencia artificial en varios aspectos de su sociedad y, de acuerdo a sus autoridades, es uno de los pocos países con capacidad real para desarrollar plataformas soberanas de esta tecnología. En el sector militar, Moscú aplica la IA para crear drones autónomos, sistemas de misiles antiaéreos independientes y el desarrollo de software para pronósticos en el campo de batalla. En el sector educativo, han creado más de 100 programas para aumentar la capacidad de su población en el uso de las nuevas tecnologías y han creado centros tecnológicos para la investigación. Esto les ha permitido agregar la inteligencia artificial para el diagnóstico masivo de imágenes médicas. Sin embargo, Vladimir Putin también puso sobre la mesa el impacto que está teniendo en el mercado laboral. Una situación en la que millones de personas pierden su empleo o se verán obligadas a cambiar de campo de actividad es bastante realista.
Profesiones enteras pueden desaparecer porque la inteligencia informática reemplazará a los humanos. Según la firma de bancas de inversión y servicios financieros más grandes del mundo, Goldman Sachs, 300 millones de empleos a tiempo completo están en riesgo de ser destruidos por la automatización de la IA, pues entre el 30 y 50% de las actividades laborales profesionales podrían automatizarse. En el 2025 se perdieron más de 85 millones de trabajos frente a los 69 millones que se crearon. Los más afectados son los de administración, soporte o secretaría, atención al cliente y ventas, finanzas y la creación de contenido técnico o edición básica. Bien, sobre este tema ya reflexionaba y lo comentábamos en otra emisión del Mundo en Contexto el Papa León XIV. En una de sus encíclicas decía que la tecnología tiene que estar al servicio del hombre y no para desplazar al ser humano. Y hay una preocupación latente en distintos liderazgos que están exhortando a que las naciones, los estados, debatan sobre este tema, sobre crear un grupo de coordenadas éticas y morales para que esta tecnología de la inteligencia artificial no venga a desplazar a los seres humanos. Corresponde hacer una pausa acá en el Mundo en Contexto. No se aparte que en minutos estamos de vuelta. La combinación diplomática de Teherán y Washington detuvo la más reciente tentativa de Israel de ordenar nuevos y severos ataques contra el Líbano. El presidente de los Estados Unidos llamó al primer ministro israelí y funcionarios de la Casa Blanca aseguran haber conversado con la resistencia libanesa para detener los enfrentamientos. Por su parte, Irán antes advirtió que la reanudación de las hostilidades contra el Líbano hacía peligrar las conversaciones para detener el conflicto en Asia Occidental. Todo este esfuerzo viene por la orden que antes había girado el régimen israelí de recrudecer la ofensiva contra el país árabe. El ministro de Defensa del régimen sionista, Israel Katz, aseguró más temprano que la capital libanesa no iba a tener paz mientras fueran atacados por parte de la organización Hezbollah los territorios al norte de la Palestina ocupada, controlada por la entidad israelí. Escuchemos a continuación las declaraciones del ministro de la Defensa israelí. Si no hay paz en el norte, no habrá paz en ningún otro lugar. En Beirut tampoco permitiremos una situación en la que nuestras comunidades civiles resulten perjudicadas mientras se mantiene la paz en la ciudad. Al mismo tiempo, las FDI continúan operando con fuego y maniobras contra las formaciones de Hezbollah en el Líbano, logrando avances muy significativos y aplastando las capacidades de la organización Hezbollah sobre el terreno, con el fin de alejar las amenazas de las fuerzas de la FDI y de los residentes del Estado de Israel, convirtiendo la zona de Litani en una zona bajo control de seguridad de las FDI. Inmediatamente se dio a conocer la orden de Israel de bombardear el sur del Líbano por miles y en carros. Los residentes de la zona abandonaron sus hogares. Largas filas de automóviles, camiones y de gente a pie se dejaron ver en las principales vías de la capital libanesa. Testimonios de las personas dicen que salen para resguardarse, pero que regresarían una vez pase el peligro. Pensar que al obligarnos a abandonar los suburbios del sur han ganado. Nos vamos hoy, pero regresaremos mañana. Quizás tengamos que irnos de nuevo mañana y volver pasado mañana. Seguiré así hasta el último día de mi vida. No deberían creer que han ganado. Permaneceré fiel a esta comunidad y a esta causa hasta mi último día y mi último aliento. Y este fin de semana las fuerzas militares de Israel tomaron el control del histórico castillo de Beaufort, esto en Líbano, una construcción que data del tiempo de las cruzadas y que estuvo bajo el control de los grupos de resistencia. Los efectivos israelíes izaron la bandera de la entidad en la parte más alta del edificio, acción celebrada por Netanyahu como una victoria trascendental. Heroicos combatientes capturaron el puesto de avanzada de Beaufort. Allí izaron con orgullo la bandera del Estado de Israel y la de la Brigada Golani. Les recuerdo que hace 44 años este lugar fue símbolo de una batalla heroica librada por nuestros combatientes, pero también de una profunda división entre nosotros. Hoy hemos regresado a Beaufort, pero de manera diferente. Hemos regresado unidos, decididos y más fuertes que nunca.
Y estas son imágenes de los bombardeos israelíes al sur del Líbano, en específico en la localidad de Tiro. Los reportes de medios internacionales indican que 3 empleados de un hospital en la zona resultaron afectados por esta acción. Tel Aviv justificó que el ataque se hizo contra un presunto puesto de mando de la resistencia libanesa y todo esto sucede mientras se supone que hay en vigencia un acuerdo de cese el fuego gestionado, esto en el mes de abril, por el gobierno de los Estados Unidos. Y en el último año Israel ha venido desarrollando una feroz ofensiva sobre el sur del Líbano. Según las autoridades de la entidad sionista, el objetivo ha sido el de garantizar la seguridad de los territorios que controlan en la Palestina ocupada. Pero en el revés de esta justificación aparecen otras razones que no se mencionan y que dan idea de que toda esta pulsión por la guerra va más allá de vivir y estar tranquilos. Los países vecinos de Israel no tienen paz. El Líbano es una de las naciones agredidas por la entidad sionista y sobre los que afinca la ambición expansionista hacia un Estado más grande, conocido como el Gran Israel. ¿Cómo sería ese gran Estado israelí con el que sueña Netanyahu? Incluiría, por supuesto, Gaza y Cisjordania, pero también los Altos del Golán y la península del Sinaí, en Egipto. Se trata de todos los reinos que están incluidos en la Biblia hebrea. Para construir esta nación más grande y que no necesita administrarlo jurídicamente para lograrlo, Tel Aviv socava a los estados vecinos, manipula la opinión pública global, desplaza el derecho internacional y exacerba el miedo interno. El problema es que los actuales líderes del país han degenerado, han manipulado y han utilizado el miedo de los israelíes para tratar de llevar esa aspiración normal de querer un lugar seguro donde vivir a esta idea expansionista en la que no se tienen en cuenta los derechos de los demás. Sin contemplar el derecho de los libaneses a también vivir en paz, Israel destruye al país vecino. Expertos consideran que el régimen sionista busca replicar en Líbano lo que hacen también con los palestinos. El ejército israelí está aplicando los mismos métodos que usó en Gaza en ciudades enteras reducidas hoy a escombros. Pero antes de ambicionar todo el territorio libanés, Israel busca controlar el sur del país hasta el río Litani. Esta zona, que constituye el 10% del Líbano, le garantizaría a Israel acceso a agua y territorios fértiles para su subsistencia. La fragilidad de los organismos internacionales con legitimidad para exigir el fin de estas agresiones facilitan el avance del plan israelí. En Líbano, esto lamentablemente no es algo nuevo. Israel ha tenido pretensiones sobre todo el sur del Líbano y en realidad mucho más allá desde hace muchísimos años, y la coyuntura actual de guerra a nivel global y de crisis del derecho internacional lo que está haciendo es dejar las manos libres, la impunidad a un gobierno sionista, genocida, de extrema derecha, colonial, que lo que quiere es seguir expandiendo sus fronteras. Con el río Litani bajo control israelí, la entidad hebrea alivia las fuertes inversiones que requiere desalinizar agua para el consumo humano. Al mismo tiempo, ese segmento de territorio expandiría la zona económica exclusiva israelí y le daría el control completo de los yacimientos de gas e hidrocarburos en el mar Mediterráneo para servir a la seguridad energética del occidente global. Y ahí obviamente Israel es un aliado mercenario en toda la zona de Asia Occidental, donde justamente tiene una estrategia colonial de expansión, que es lo que estamos viendo en este momento sin ninguna observación del derecho internacional. Después del Líbano y la guerra no ganada contra Irán, analistas internacionales sugieren que el próximo objetivo de Israel sería Turquía. Desde Ankara se oponen al plan de agresión sistemática de Israel en Asia Occidental y hacen un llamado a la unidad de los musulmanes para frustrar la ambición sionista de hacer grande a Israel a costa de la destrucción de los estados de la región. Y uno de los grupos poblacionales más afectados por la guerra en Asia Occidental son los niños palestinos, quienes son víctimas de las violaciones sistemáticas de la infancia debido al plan de exterminio sionista. Al conmemorarse el Día Mundial de la Infancia, recordamos el drama cruel contra los menores en la Franja de Gaza. Desde la Nakba en 1948, fecha que marcó el desplazamiento masivo de palestinos de sus tierras por la creación del Estado israelí, los niños han sido víctimas recurrentes de un plan sistemático genocida.
25.000 niños palestinos han muerto en conflictos directos u operaciones militares desde 1948 hasta el 2023. Además, tan solo en la última década, más de 15.000 menores han resultado heridos. A partir del 7 de octubre de 2023, la cifra de víctimas infantiles no ha hecho más que crecer. De acuerdo al Ministerio de Salud de Gaza, desde esa fecha hasta finales de marzo de 2025, más de 16.000 niños palestinos fueron asesinados por las fuerzas de ocupación sionistas, con un promedio diario de 125 infantes al día. Otros 12.000 han sufrido amputaciones, quemaduras graves, discapacidades y traumas psiquiátricos permanentes. La mayoría de ellos terminan muriendo debido a la falta de atención médica por la destrucción del sistema sanitario gazatí. Al principio de la guerra teníamos miedo, dejamos de tener miedo a algo porque nos acostumbramos. Es decir, hay bombardeos y bombardeos, estamos acostumbrados a eso. La guerra genocida de Israel contra Palestina desde 1948 ha provocado que el 90% de los niños palestinos sufran de inseguridad alimentaria severa. Asimismo, unos 1,7 millones de menores en Gaza necesitan apoyo psicosocial urgente. También, el 92% de la infraestructura educacional ha sido totalmente dañada por Israel. No tenemos la culpa de esta guerra que nos pasa. Masacres y asesinatos que matan a mujer y niños. Pedimos a Dios que termine y volvamos a nuestro rol. Por lo menos 45.000 niños de 6 años no podrán iniciar las clases a corto plazo. Y unos 625.000 jóvenes matriculados en escuela no asistirán a clases mientras continúe la guerra. Bien, de acuerdo a organismos internacionales y también otras organizaciones que defienden los derechos de los niños, destacan que el 40% de las víctimas son menores de edad, esto en la Franja de Gaza, desde el 7 de octubre de 2023. Bien, corresponde hacer una nueva pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Al regreso estaremos revisando qué sucedió este fin de semana en las elecciones presidenciales en Colombia. Hubo sorpresa en los resultados. Las encuestadoras indicaron que el segundo, o el que iba a ser el segundo más votado, bueno, terminó siendo el primero, en este caso Abelardo de la Espriella. ¿Qué reacciones hubo después de la jornada? Vamos a revisarlo al regreso. Bien, y Colombia votó el día de ayer para elegir al sucesor de Gustavo Petro en la presidencia. Colombia se encamina a una segunda vuelta presidencial para definir quién estará al frente de la Casa de Nariño para los próximos 4 años, luego de la jornada democrática que vivió el pueblo colombiano este domingo 31 de mayo, pero que no estuvo exenta de polémicas. Con el 100% de los votos ya contabilizados en el preconteo, el ultraderechista por el Movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, alcanzó el 43.74% de los votos y se enfrentará con el candidato del izquierdista Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien sacó el 40.90% de los sufragios. Frente a sus seguidores en la ciudad de Barranquilla, de la Espriella reafirmó su discurso de mano dura contra la izquierda en Colombia y pidió defender el voto para derrotar a los que llamó sus enemigos. El destino del país se ve reducido a una decisión relativamente sencilla entre el absolutismo que representa Cepeda y la democracia que representamos los defensores de la patria. La tiranía o la institucionalidad, el pasado o el futuro, la complicidad o la independencia y el patriotismo. Ya no hay matices, queridos colombianos. Ya no hay espacio para la indiferencia. Esto se trata de la batalla final por la patria milagro y la libertad. Por otro lado, el candidato por la continuidad del progresismo en Colombia, Iván Cepeda, cuestionó los primeros resultados y pidió investigar varias irregularidades en el proceso de votación y escrutinio antes de reconocer cualquier cifra. Además, prometió defender a Colombia del fascismo y corrupción, así como advirtió que una presidencia del ultraderechista Abelardo de la Espriella revertiría a las políticas sociales alcanzadas por el gobierno progresista del Pacto Histórico.
señor de la Espriella representa, para que no le demos vueltas a esto y decirlo con toda claridad, el fascismo, pero el fascismo mafioso. Que lo sepan claramente hoy quienes duden en torno a qué representa y cuál es su proyecto. Porque ¿cuál es el proyecto que expresa esa extrema derecha fascista, no solamente hoy en Colombia, sino en el mundo? Lo voy a decir con claridad. Los alcances, avances y logros en materia social de nuestro gobierno, bajo un eventual mandato del señor de la Espriella, serán pulverizados. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de su cuenta en la red social X, aseguró que no acepta los resultados electorales ofrecidos a través del llamado conteo transmitido por la firma privada de los hermanos Bautista, por lo que solo atenderá y aceptará los resultados vinculantes que provengan de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República. También denunció Petro que habrían sido agregadas unas 800.000 cédulas que no estaban en el censo oficial. Declaración que fue respondida por el registrador de la República, quien asegura que no es posible agregar cédulas al software de preconteo. Los software de preconteo y los software de escrutinio no tienen cédulas. En ellos no se cargan números de cédulas de nadie y luego no hay razón para plantear argumentos de esta naturaleza. En segundo lugar, el censo electoral fue cerrado el 30 de abril, hace un mes, y ese censo electoral se entrega a los partidos, a las campañas políticas, para que consulten los ciudadanos que pueden votar y con eso puedan darle información a la militancia. Luego no hay manera, ninguna ella, para decir que puedan incluirse cédulas a un censo electoral. La misión de observación electoral ha recibido 242 reportes sobre posibles irregularidades en la plataforma Pilas con el Voto. Estos provienen de 72 municipios, de 25 departamentos y de Bogotá. Asimismo, hemos recibido reportes de Canadá, Estados Unidos y Malta. Frente a las irregularidades del puesto de votación, este representa el 27% de los reportes recibidos. Y en este contexto político que vive Colombia, su vecino Ecuador eliminó por sorpresa la tasa polémica aduanera del 100% de los productos colombianos. Una decisión comercial que entra en vigor en medio de un fuerte choque diplomático y acusaciones de injerencia electoral en la región. El fin de la guerra comercial entre Quito y Bogotá llegó a solo horas de la primera vuelta presidencial en Colombia. El giro definitivo se hizo público tras un encuentro virtual entre el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el candidato de derecha colombiano, Abelardo de la Espriella, quien hizo una petición de retirar el levantamiento de las restricciones. Sería de mucho alivio, de mucha ayuda, que usted decidiera levantar esos aranceles y que podamos construir una relación renovada entre las dos naciones de cooperación en seguridad, de una alianza comercial como nunca antes se ha visto, porque, presidente, comparto esos principios y valores fundacionales que usted defiende. También, tan pronto llegue, con la ayuda de Dios y el apoyo del pueblo colombiano al gobierno, voy a suscribir ese acuerdo con los Estados Unidos del escudo de América, que es fundamental para combatir el crimen. La respuesta del mandatario ecuatoriano fue inmediata, enmarcando el retiro del gravamen del 100% como un gesto de buena voluntad política. Sí, eso es justamente lo que nosotros estamos buscando. El problema nunca fue contra Colombia, el problema fue claro, presidente. Fue por un gobierno que simplemente no le daba la gana de trabajar por la seguridad de su propia frontera. Asimismo, que no quería combatir contra el narcoterrorismo que tantas vidas quita a jóvenes ecuatorianos y tantas familias afectan. Pero estoy convencido que con su fuerza pues lo va a lograr también allá este fin de semana, y desde el primero de junio tendrá pues levantada la tasa de seguridad, habrá 0%. La diplomacia de Bogotá calificó la maniobra de Noboa de engañosa y de injerencia deliberada, ya que la medida responde a las órdenes vinculantes de la Comunidad Andina de Naciones, que exigía el retiro de estas tasas, al considerarlas ilegales y que violaban los principios de integración regional.
Daniel Noboa, ¿cómo está siendo interpretado entre los colombianos? ¿Cómo está siendo leído entre los colombianos? ¿Como un presidente que defiende la soberanía de su pueblo, que defiende los intereses de los ecuatorianos, o que más bien está interviniendo en las elecciones colombianas, que más bien se ha prestado para cumplir al pie de la letra, a rajatabla, las decisiones que no llegan desde Ecuador, que llegan probablemente desde más al norte, ¿no? No me refiero a Colombia, evidentemente, sino que llegan desde Washington. Los gobiernos extranjeros estén metiéndole la mano a nuestras elecciones, como ha ocurrido con el señor presidente Noboa, motivado o seguramente concertado y complotado con el señor de la Espriella. No es otra cosa que una vulgar, abierta y descarada intervención en nuestro proceso electoral y concretamente en el sur del país, donde se sabe tenemos una votación significativa. El uso electoral de una crisis aduanera genera profundas dudas. Gremios, transportistas y pequeños comerciantes de la frontera común padecieron durante meses una asfixia económica que frenó el flujo comercial bilateral con pérdidas que superaron los 340 millones de dólares. Bien, y seguimos en el contexto de nuestro continente porque la Cámara de Diputados de Brasil aprobó a finales de mayo el primer paso para la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial, conocida anteriormente como 6x1. Una medida que beneficia a 15 millones de brasileños contratados bajo este esquema laboral obsoleto. Una comisión de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó la propuesta de reforma constitucional para reducir la jornada laboral semanal de 44 a 40 horas en el plenario de la Cámara Baja, integrada por 513 diputados. En esa primera instancia obtuvo 472 votos a favor y 22 en contra. La iniciativa es impulsada por el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva y la cual tiene como propuesta modificar la Constitución para reducir a 5 los días laborales y los trabajadores tendrán derecho a 2 días de descanso, preferiblemente uno de ellos sea domingo, e impide la reducción salarial. Es una medida viable, urgente y necesaria en nuestra opinión. Rescata una promesa constitucional de valorización del trabajo y dignidad de la persona humana. Artículo 1, inciso 3 de la Constitución Federal del año 88, protegiendo la integridad física y mental de la clase trabajadora, ya que estimula un modelo económico moderno y productivo socialmente justo. La denominada escala 6x1, es decir, 6 días de trabajo y 1 de descanso, apunta a los trabajadores más humildes, que realizan labores menos remuneradas y también de un cierto perfil sociológico, jóvenes en su primer empleo, mujeres, personas con baja escolaridad, negros, así como una jornada dedicada a los trabajos que nadie quiere hacer, como aseo público, labores de carga, etc. La propuesta aún debe ser debatida y votada en el Pleno de la Cámara antes de pasar al Senado, pero ya es considerada como un éxito en la gestión de Luis Ignacio Lula da Silva de cara a las elecciones de octubre próximo. La primera y la principal es la lucha que están llevando las centrales sindicales y los trabajadores y trabajadoras por la reducción de la jornada laboral. De los actuales, la ley permite 6 días de trabajo y 1 día de descanso para que tengamos al menos 2 días de descanso sin reducción de los sueldos. La propuesta contempla los acuerdos colectivos y regímenes especiales de los sectores esenciales como salud, seguridad, transporte y limpieza urbana. En estos casos se podrán establecer escalas propias, respetando el límite de 8 horas diarias y 2 días de descanso. Investigadores de la Universidad de Campinas simularon los efectos de la reducción de la jornada laboral en Brasil y aseguran que este cambio tiene el potencial de generar hasta 4,5 millones de nuevos empleos mediante ajustes dinámicos en los sectores productivos, además de un mejor rendimiento del trabajador. En la cocina es muy difícil tener tiempo para darse cuenta que tienes un burnout. Lo que sucedía normalmente era que presentaba mi renuncia. Me iba del trabajo cuando estaba a un paso del colapso físico y mental. La productividad es mejor. De eso no tengo la menor duda. Estando más descansado, rindes más.
La reducción de la jornada laboral ha sido una demanda histórica de los sectores populares y sindicatos, pero enfrenta el rechazo de sectores productivos y de la Confederación Nacional de la Industria, que advierte que la medida podría elevar los costos laborales formales hasta un 7% anual. Si reducimos la carga horaria y mantenemos el salario, no hay forma de que los sectores impactados no trasladen ese costo adicional a los productos. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el mercado laboral brasileño registró recientemente una tasa de desempleo de 5,1%, una reducción récord acompañada por un aumento del trabajo formal y un ingreso salarial promedio en su máximo histórico. Bien, y Colombia siempre ha destacado por ser una selección con mucha garra y alegría en los mundiales de fútbol. Guiados por James Rodríguez, la selección cafetera tuvo una destacada actuación en la Copa Mundial de Brasil en 2014, con un cierre polémico que aún genera debates en Sudamérica. Un chico de 22 años que despuntó fue el histórico pase a los cuartos de final, donde lucharían contra el anfitrión Brasil. Marcó a los 7 minutos, pero elevó las tensiones. Camilo Zúñiga propinó una falta que lesionó. Sin duda un extraordinario gol el que marcó en esa oportunidad James Rodríguez y que le acreditó justamente el mejor gol del campeonato. Y en las Copas Mundiales más modernas, los equipos africanos han realizado sólidas actuaciones. A continuación relatamos la historia de Marruecos, selección que marcó la historia del balompié de África. Marruecos, con rigor estratégico, pudieron conseguir 2 empates sin goles contra las selecciones de Polonia e Inglaterra. Y aunque no eran favoritos, Marruecos ganó 3-1 contra Portugal. Anderrazat Kairi, con 2 goles y uno de Merri Crimau, dieron el pase histórico a la siguiente fase. Se encontraron con la Alemania Federal de Lothar Matthäus, que a la postre sería finalista contra Argentina. Aunque Marruecos volvió a mostrar un sólido control del balón, no pudo contra los teutones, que terminaron ganando 1-0. Desde entonces, los equipos africanos son temidos en cada mundial de fútbol. Bien, tramo final de esta emisión del Mundo en Contexto y aquí nuestros acostumbrados efemérides. En una sociedad machista, la mujer siempre ocupó un lugar relegado a las labores del hogar o servir sexualmente a los hombres. En el Hollywood de los años 50, Marilyn Monroe se constituyó como figura del erotismo en el cine. Pero realmente esta rubia, de belleza eterna y excepcional, superó todas las barreras impuestas en la época y que por diversos sucesos acabó con su corta vida. Al cumplirse el centenario de su natalicio, recordamos a la rubia de oro. La desbordante belleza de Marilyn Monroe no fue suficiente para enamorar a los productores de Hollywood, pero su suerte cambió en 1953 con el film Los hombres las prefieren rubias. Con estas escenas, Marilyn Monroe se constituyó como el símbolo sexual de la época. Aunque nunca ganó un premio Oscar, la crítica la considera una actriz de ortodoxos recursos dramáticos que la diferenciaban del resto. Varias películas marcaron a Marilyn Monroe, pero sin duda hay 2 que son las más populares. En Una Eva y 2 Adanes, la actriz norteamericana participó con los actores Tony Curtis y Jack Lemmon, que hacían de travestis para conquistar el corazón de la rubia. Brains aren't everything. I can tell you one thing, it's not going to happen to me again, ever.
Por otro lado, la cinta La comezón del séptimo año, del director Bill Wilder, se convirtió en un suceso del cine universal. Filmó a Marilyn con sus piernas expuestas por la ventilación del metro de Nueva York, una escena icónica de Hollywood que en su momento fue censurada por mostrar más allá de las rodillas. El comunismo no es un partido político, es una forma de vida malvada y maligna. Revela un estado semejante a una enfermedad que se propaga como una epidemia y al igual que las epidemias, es necesaria una cuarentena para que no infecte a esta nación. En febrero de 1950, John Edgar Hoover, jefe de la Agencia Federal de Investigaciones FBI, impulsó la persecución contra estrellas de Hollywood que tuvieran vínculos con el comunismo. Esta práctica, basada en la doctrina del senador Joseph McCarthy, permitió el espionaje contra el entonces esposo de Marilyn Monroe, el dramaturgo Arthur Miller. La actriz también tuvo vínculos con artistas y escritores muy cercanos a la izquierda, en donde Marilyn les contaba su repudio contra John Edgar Hoover, al exigir mejores contratos para las mujeres en Hollywood y su rechazo al racismo imperante en Estados Unidos. El espionaje del FBI contra la estrella rubia se acentuó en 1961 por su cercanía con el entonces presidente John F. Kennedy, de la cual sospechaban de una relación amorosa. El 5 de agosto de 1962, con 36 años de edad, Marilyn Monroe fue encontrada muerta en su residencia, según la versión oficial, por una sobredosis de fármacos para dormir. Décadas después del suceso, aún está en tela de juicio las verdaderas causas de la muerte de una estrella consagrada, pero con un final trágico, pero que no desluce una carrera glamorosa. Bien, también entre las parejas que tuvo Marilyn Monroe destaca el célebre pelotero de los Yankees de Nueva York, Joey DiMaggio. Bien, dicho esto, cerramos nuestra visión del mundo en contexto, agradeciendo como siempre el privilegio de su amable sintonía, el mejor premio que nos podemos ganar todas las noches. Y como todas las noches tenemos despedida musical, en esta oportunidad para recordar al extraordinario cantautor británico John Lennon, ex-Beatle, porque este 1 de junio se cumplen 57 años del tema Dale un chance a la paz, muy pertinente en estos días, que cantó durante su protesta en la cama que realizó junto a otros activistas, esto en Montreal, Canadá. Este mensaje de Lennon sigue vigente en todo el planeta, en una sociedad llena de conflictos, desigualdades y pugnas por el poder. Disfruten del tema y continúen con la pantalla de Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda.